Son las 3:47 de la madrugada cuando un taxi Nissan blanco se detiene en el semáforo de la avenida López Mateos, en la zona industrial de Guadalajara. 4 hombres armados del Cártel del Sol bajan de una camioneta Ram negra y rodean el vehículo con precisión militar. Lo que estos sicarios no saben es que el conductor Roberto Alfaro lleva 6 meses preparándose para este momento exacto. Bajo su camisa de mezclilla, late un transmisor que está enviando coordenadas GPS a una unidad táctica de la Marina ubicada a solo 8 kilómetros de distancia. El aire húmedo de Jalisco se llena de una tensión que cambiará el equilibrio de poder en la ciudad para siempre. Roberto Alfaro conduce su taxi por las calles vacías de Guadalajara, como lo ha hecho durante los últimos 237 días consecutivos. Es un hombre de 42 años, padre de 3 hijos, con una apariencia tan común que resulta invisible. Su rostro muestra las arrugas de quien ha trabajado turnos nocturnos durante 15 años, pero sus ojos esconden algo que ningún pasajero podría detectar. Debajo de su asiento oculto, en un compartimento especial, hay un dispositivo de rastreo conectado directamente con la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado. Esta noche, como todas las noches desde marzo, Roberto no es solo un taxista, es los ojos y oídos de la Marina en territorio enemigo. La estrategia comenzó 8 meses atrás, cuando el comandante Héctor Villarreal de Operaciones Especiales lo reclutó personalmente en una cafetería del centro. Roberto había perdido a su hermano menor, David, asesinado por el Cártel del Sol, después de negarse a transportar mercancía en su propio taxi. El dolor se convirtió en determinación y la determinación en una misión que consumió cada hora de su vida. Aceptó el entrenamiento intensivo de 6 semanas en una base secreta en Nayarit, aprendiendo técnicas de supervivencia, códigos de emergencia y cómo mantener la calma cuando la muerte te mira directamente. Su familia cree que simplemente cambió de turno para ganar más dinero, sin saber que cada noche arriesga su vida. El taxi está equipado con tecnología que costaría más de 300,000 pesos en el mercado negro. 3 micrófonos ocultos en el tablero, el espejo retrovisor y el respaldo del asiento trasero capturan cada conversación con claridad cristalina. Una cámara diminuta detrás del espejo graba video en alta definición que se transmite en tiempo real a un servidor encriptado. El cinturón de Roberto contiene un botón de pánico disfrazado como hebilla común y su reloj de pulsera emite una señal constante que permite rastrear cada uno de sus movimientos. Esta noche, todos esos dispositivos están activos y funcionando perfectamente. A las 3:47 de la madrugada, Roberto ve las luces de la camioneta Ram en su espejo retrovisor. Su corazón acelera, pero sus manos permanecen firmes en el volante, exactamente como le enseñaron en el entrenamiento. Se detiene en el semáforo de López Mateos, aunque la avenida está completamente vacía, siguiendo el protocolo de comportamiento natural. Las puertas de la camioneta se abren y 4 hombres descienden con movimientos coordinados que delatan su entrenamiento paramilitar. Roberto reconoce el patrón. Es una interceptación estándar del Cártel del Sol, probablemente buscando información sobre rutas o simplemente intimidación aleatoria. El primer sicario golpea la ventanilla con la culata de su arma, una AK-47 que brilla bajo las luces naranjas del alumbrado público. Roberto baja el vidrio con la lentitud calculada de quien está genuinamente asustado, permitiendo que el miedo real se mezcle con la actuación. El hombre tiene aproximadamente 25 años, tatuajes que cubren su cuello y una cicatriz que atraviesa su ceja izquierda. Baja del carro ahorita.
ordena con voz que no admite réplica. Roberto obedece con las manos visibles cada movimiento diseñado para parecer el de una víctima común y corriente. Mientras tanto, el transmisor bajo su camisa envía la señal de alerta que activará el operativo más importante de los últimos 2 años. Lo arrojan contra el capó del taxi con violencia innecesaria, revisando sus bolsillos en busca de armas o teléfonos. Encuentran solo su identificación de conductor, 53 pesos en efectivo, y un rosario que perteneció a su madre. ¿A dónde ibas, taxista?, pregunta a otro de los hombres mientras le colocan una capucha negra sobre la cabeza. Roberto responde con voz temblorosa que solo buscaba pasaje, que tiene familia, que por favor no le hagan daño. Las súplicas son genuinas en su desesperación, pero calculadas en su propósito: mantener la cobertura hasta que el equipo de rescate reciba confirmación de su ubicación. Lo empujan hacia la camioneta mientras 2 sicarios suben a su taxi para conducirlo, sin saber que están llevando consigo la evidencia que los condenará. El viaje dura exactamente 27 minutos, según el GPS que Roberto lleva en su reloj. A través de la capucha puede percibir los giros y cambios de velocidad, construyendo un mapa mental, como le enseñaron. Escucha fragmentos de conversación. Mencionan a don Rodrigo. Hablan de una reunión importante mañana en Zapopan. Discuten un cargamento que llegará el jueves. Cada palabra es oro puro para la inteligencia que está siendo grabada y transmitida. Roberto mantiene su respiración controlada, repitiendo mentalmente el código de extracción. 3 toques en cualquier superficie significa proceder con operativo. 2 toques significa abortar misión. Su dedo derecho reposa cerca de su cinturón, listo para activar el botón de pánico, si la situación se vuelve insostenible. Finalmente, la camioneta se detiene y lo bajan con rudeza, sus pies tocando tierra suelta que cruje bajo sus zapatos. Puede oler gasolina mezclada con el aroma de eucaliptos, lo que sugiere una zona rural. Lo arrastran al interior de una construcción donde el aire es más fresco y húmedo, probablemente una casa abandonada o una bodega. Le quitan la capucha y sus ojos se ajustan lentamente a la luz de 2 lámparas de trabajo, conectadas a un generador ruidoso. 6 hombres lo rodean, todos armados, todos observándolo con la curiosidad depredadora de quienes disfrutan el miedo ajeno. En ese momento, Roberto Alfaro sabe que ha llegado al corazón del territorio enemigo, exactamente donde la Marina necesita que esté. Me encantaría saber de qué ciudad nos estás acompañando en esta historia. Déjanos un comentario y únete a esta comunidad que crece día a día. La casa de seguridad es una construcción de una sola planta, con paredes de concreto desnudo y ventanas cubiertas con láminas oxidadas. Roberto cuenta mentalmente: 3 habitaciones visibles, 2 salidas potenciales, 6 hombres armados en la sala principal. El piso está cubierto de manchas oscuras que prefiere no identificar. Y en una esquina hay sillas de plástico, rodeando una mesa, donde alguien jugaba cartas hace poco. El generador afuera produce un zumbido constante que será perfecto para enmascarar cualquier sonido de aproximación militar. Sus manos están atadas con cinta adhesiva industrial, pero no demasiado apretada. Un descuido que agradece silenciosamente. El líder del grupo se identifica como El Checo, un hombre de aproximadamente 35 años con complexión robusta y una calma que resulta más amenazante que cualquier violencia explícita. Viste jeans oscuros y una camisa de vestir azul tratando de proyectar una imagen de profesionalismo criminal. Se sienta frente a Roberto, con la confianza de quien ha interrogado a docenas de personas antes. Mira, taxista, esto puede ser fácil.
O puede ser muy difícil. Tú decides, dice, encendiendo un cigarrillo que llena el espacio de humo denso. Roberto mantiene su expresión de miedo genuino mientras calcula cuánto tiempo necesita mantener la conversación activa antes de que llegue el equipo de rescate. El interrogatorio comienza con preguntas simples: nombre completo, dirección, años trabajando como taxista, rutas habituales. Roberto responde con verdades mezcladas con omisiones estratégicas, creando un perfil de trabajador común que no levanta sospechas. Menciona a su esposa Marta, sus 3 hijos en escuela pública, las deudas del taxi que aún está pagando. El checo escucha con atención mientras sus hombres revisan el taxi afuera, buscando compartimentos ocultos, o cualquier señal de que este conductor sea algo más que un civil desafortunado. El reloj de Roberto marca las 4:18 de la madrugada. Ha pasado media hora desde la interceptación. ¿Has visto movimiento raro en las calles últimamente?, pregunta el checo con tono casual que no engaña a nadie. Es la pregunta real, la razón por la cual lo secuestraron esta noche. Roberto entiende inmediatamente. Están buscando información sobre patrullajes militares o vigilancia policial. Responde con la respuesta de cualquier taxista. Ve patrullas a veces. Más movimiento cerca de la terminal de autobuses. Algunos retenes aleatorios en la carretera a Zapopan. Información suficientemente específica para ser creíble, suficientemente vaga para no comprometer operaciones reales. El checo asiente lentamente, aparentemente satisfecho, pero sin bajar la guardia. Uno de los sicarios entra desde el exterior con el celular de Roberto en la mano. Es un modelo básico, prepagado, con solo números de amigos taxistas y contactos familiares. La Marina fue meticulosa en crear una identidad digital completamente creíble. Mensajes sobre turnos, fotos de sus hijos, quejas sobre el precio de la gasolina. El hombre revisa los mensajes recientes y encuentra solo conversaciones mundanas sobre fútbol y préstamos de dinero. «Está limpio, checo», anuncia, guardando el teléfono. Roberto permite que una expresión de alivio cruce su rostro, alimentando la narrativa de que es simplemente un hombre inocente atrapado en el lugar equivocado. En el momento equivocado. La conversación se extiende durante 45 minutos más, mientras el checo y sus hombres discuten baja qué hacer con el taxista. Roberto escucha fragmentos. Algunos quieren liberarlo con una advertencia. Otros sugieren usarlo como mensajero para intimidar a otros conductores. Uno propone algo más permanente que hiela su sangre. Durante todo este tiempo, los micrófonos ocultos en su ropa capturan cada palabra, cada nombre mencionado, cada detalle sobre la estructura del Cártel del Sol en esta zona. El comandante Villarreal y su equipo están escuchando todo en tiempo real desde una camioneta de mando móvil, esperando el momento óptimo para actuar. A las 5:14 de la madrugada, Roberto decide que es momento de dar la señal. Ha recopilado suficiente inteligencia, nombres, jerarquías, menciones de otras células, referencias a la reunión en Zapopan. Con un movimiento que parece nervioso, ajusta su posición en la silla y golpea 3 veces el respaldo con sus nudillos. Un gesto tan natural que ninguno de los sicarios lo nota. Es la señal de extracción. Afuera, a 3 kilómetros de distancia, 20 elementos de la Marina reciben la confirmación y comienzan a moverse en formación táctica hacia las coordenadas transmitidas. El operativo que han planeado durante meses está a punto de ejecutarse. El checo finalmente toma una decisión. Se levanta, apaga su cigarrillo en el piso de concreto y mira a Roberto con expresión cansada. «Te vamos a soltar, taxista, pero vas a llevar un mensaje para todos los conductores de tu zona.
dice con voz que no admite cuestionamiento. Roberto siente agradecido, jugando perfectamente el papel de víctima aliviada. Lo que el checo no sabe es que en exactamente 11 minutos, esta casa de seguridad será invadida por el equipo de élite mejor entrenado de México. Roberto solo necesita mantener la actuación un poco más de tiempo, solo lo suficiente para que los cazadores descubran que ellos mismos han caído en la trampa. El generador afuera comienza a fallar, produciendo chispazos de luz que hacen parpadear las lámparas. Los sicarios se quejan, pero nadie sale a revisarlo, confiados en que están seguros en su territorio. Roberto cierra los ojos brevemente, no en oración, sino en preparación. Ha entrenado para este momento. Sabe dónde tirarse cuando comiencen los disparos. Sabe cómo identificarse ante los operativos. Sabe que en cuestión de minutos, su vida cambiará para siempre. El sonido distante de motores se mezcla con el viento nocturno de Jalisco, tan sutil que solo alguien entrenado para escucharlo lo detectaría. La cacería está por terminar y los roles están a punto de invertirse de manera devastadora. El comandante Héctor Villarreal observa la pantalla táctil en la camioneta de comando con intensidad absoluta. El punto verde que representa a Roberto parpadea constante en el mapa digital, ubicado en una propiedad rural registrada bajo el nombre de una empresa fantasma. 3 toques recibidos, señal de extracción confirmada. Alrededor de él, 19 operativos de élite revisan sus equipos con eficiencia silenciosa, que solo viene de años de entrenamiento conjunto. Cada hombre lleva chaleco balístico nivel 4, casco con visión nocturna, rifle de asalto y munición suficiente para un enfrentamiento prolongado. El plan ha sido ensayado 27 veces en simulaciones durante las últimas 3 semanas. El convoy se mueve en formación de 3 vehículos blindados por caminos secundarios, sin luces ni sirenas, como fantasmas atravesando la noche de Jalisco. El comandante Villarreal escucha por sus audífonos la transmisión en vivo desde los micrófonos de Roberto. Conversaciones sobre liberarlo, discusiones sobre mensajes de intimidación, referencias casuales a operaciones futuras. Cada palabra es evidencia que será usada en los tribunales. Cada admisión, una condena adicional. La operación tiene 2 objetivos: rescatar a Roberto ileso y capturar vivos al mayor número posible de miembros del Cártel del Sol. El tercer objetivo no oficial es enviar un mensaje. Nadie está fuera del alcance de la justicia. A 2 kilómetros del objetivo, el convoy se detiene y los operativos descienden con sincronización militar perfecta. Se dividen en 3 equipos: entrada frontal, cobertura posterior y grupo de extracción. Cada hombre conoce su rol exacto. Cada movimiento ha sido coreografiado para minimizar riesgos. El equipo de drones despega 2 unidades pequeñas que vuelan silenciosamente hacia la casa de seguridad, proporcionando vista aérea en tiempo real. Las cámaras termográficas identifican 8 firmas de calor dentro de la construcción. 6 sicarios más Roberto y probablemente un rehén adicional no identificado previamente. El comandante ajusta el plan instantáneamente, designando un operativo extra para asegurar al segundo civil. El terreno es desfavorable, campo abierto con poca cobertura, una sola carretera de acceso y visibilidad clara desde la casa. Pero la hora juega a favor de la Marina. Las 5:28 de la madrugada es el momento de menor alerta humana cuando el cansancio supera la vigilancia. Los operativos avanzan posición baja, usando los eucaliptos dispersos como cobertura mínima. Sus uniformes negros los hacen prácticamente invisibles en la oscuridad previa al amanecer. El sonido del generador defectuoso ayuda a enmascarar cualquier ruido de aproximación.
A 100 milímetros del objetivo, el equipo se congela en posición, esperando la orden final del comandante. Dentro de la casa, Roberto siente que el aire cambia. Es una sensación que no puede explicar racionalmente, pero que reconoce desde su entrenamiento la presencia cercana de su equipo. El checo está ordenando a 2 de sus hombres que preparen el taxi para llevarlo de regreso, aparentemente decididos a soltarlo con una advertencia severa. Roberto se permite un momento de gratitud, porque eso significa que no consideran necesario ejecutarlo. Pero también sabe que esa decisión está a punto de volverse irrelevante. Se posiciona mentalmente cuando empiecen los gritos de Marina, se tirará al suelo detrás de la mesa de cartas y gritará su código de identificación. 3 palabras que lo separan de ser tratado como objetivo hostil. Halcón azul activo. El operativo comienza a las 5:33 de la madrugada. Exactamente. 3 explosiones de granada aturdidoras simultáneas. Una en la puerta frontal, una en la ventana trasera, una contra el generador para eliminar toda luz. El sonido es ensordecedor, incluso para Roberto, que lo esperaba, desorientando completamente a los sicarios. En 2 segundos, el equipo de entrada frontal atraviesa la puerta destruida, gritando identificaciones, mientras sus linternas tácticas iluminan el interior con brillantez cegadora. Los operativos se mueven con precisión quirúrgica. 3 hostiles neutralizados en los primeros 5 segundos, mediante impactos no letales cuando es posible. Letales cuando es necesario. El entrenamiento superior se nota inmediatamente. Roberto está en el suelo gritando su código mientras manos firmes lo agarran y lo arrastran hacia la salida. Halcón azul activo. Halcón azul activo. Repite mientras le cortan las ataduras. Un operativo lo cubre con su propio cuerpo, mientras otro barre la habitación buscando amenazas adicionales. Afuera, el equipo posterior ha asegurado el perímetro y neutralizado a 2 sicarios que intentaban escapar por la parte trasera. El checo, sorprendido en medio de su propia sala, levanta las manos lentamente cuando 3 puntos láser rojos convergen en su pecho. La operación entera dura 93 segundos, desde la primera explosión hasta la confirmación de área asegurada. Profesionalismo absoluto. El segundo rehén resulta ser un contador local secuestrado hace 3 días atado en una habitación trasera. Los operativos lo liberan y lo aseguran junto a Roberto en el perímetro seguro, mientras el equipo forense comienza a documentar la escena. Se recuperan 8 armas de alto calibre, 2 computadoras portátiles, 53 teléfonos celulares y documentación física que será analizada durante semanas. Pero el verdadero tesoro es lo que los micrófonos de Roberto capturaron. Horas de conversaciones incriminatorias que mencionan nombres, ubicaciones, operaciones futuras. 6 sicarios del Cártel del Sol están detenidos, incluyendo a El Checo, quien descubrirá pronto que el taxista asustado era en realidad el principio de su fin. ¿Crees que Roberto tomó la decisión correcta al arriesgar su vida de esta manera? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios. El sol comienza a iluminarse sobre Guadalajara, cuando Roberto llega a la base de operaciones de la Marina, exhausto pero completo. El comandante Villarreal lo recibe personalmente, con un abrazo que dice más que cualquier palabra oficial. Lo hiciste perfecto, Halcón, dice usando el nombre en clave que Roberto ha llevado durante 8 meses. En la sala de debriefing, un equipo de analistas ya está procesando las grabaciones. Voces identificadas mediante software de reconocimiento. Referencias cruzadas con bases de datos de inteligencia. Construcción de mapas de conexiones criminales.
Lo que comenzó como una operación de infiltración de un solo hombre se está convirtiendo en el desmantelamiento sistemático de toda una célula del Cártel del Sol. Las grabaciones revelan información que supera las expectativas más optimistas de la Fiscalía Especial. El checo mencionó nombres de 4 comandantes superiores del cártel, ubicaciones de 3 casas de seguridad adicionales y detalles sobre un cargamento de armas que llegaría el próximo jueves desde la frontera. Pero hay algo más. Referencias a don Rodrigo Salinas, un empresario aparentemente legítimo de Zapopan, que ha estado en el radar de inteligencia durante 2 años sin evidencia suficiente para acción judicial. Las conversaciones casuales de los sicarios colocan a Salinas directamente en la estructura de liderazgo del cártel. Es el enlace que faltaba, la pieza que conecta el mundo criminal con las operaciones de lavado de dinero en la región. Roberto pasa las siguientes 72 horas en sesiones intensivas de análisis con fiscales y agentes de inteligencia. Identifica voces, proporciona detalles sobre el lenguaje corporal que las grabaciones no capturan, reconstruye cronologías exactas. Su memoria fotográfica entrenada durante meses resulta invaluable. Recuerda tatuajes específicos, cicatrices, hasta el tipo exacto de armas que cada sicario portaba. La Fiscalía construye 6 casos sólidos contra los detenidos, cada uno documentado meticulosamente con evidencia audiovisual que será admisible en corte. El trabajo de Roberto no solo salvó su propia vida, sino que proporcionó suficiente material para golpear severamente las operaciones del Cártel del Sol en Jalisco. Mientras tanto, las redadas coordinadas comienzan a ejecutarse. El jueves a las 6 de la mañana, 120 elementos de operaciones especiales golpean simultáneamente 8 ubicaciones en Guadalajara y Zapopan. 3 casas de seguridad son aseguradas decomisando arsenales completos y capturando a 16 miembros adicionales del cártel. En Zapopan, un equipo especializado irrumpe en las oficinas de Inversiones Pacífico, la empresa de don Rodrigo Salinas, confiscando computadoras, documentos financieros y evidencia de operaciones de lavado que movieron más de 45 millones de pesos en el último año. Salinas, encontrado intentando destruir discos duros en su oficina privada, es arrestado mientras grita sobre sus derechos y sus contactos políticos. Ninguno de sus contactos puede salvarlo de la evidencia acumulada. El impacto en la estructura del Cártel del Sol es inmediato y devastador. Con 22 operativos capturados y 4 comandantes identificados en las grabaciones, la célula de Guadalajara entra en modo de supervivencia. Los canales de comunicación interceptados muestran pánico, mensajes codificados sobre cambiar ubicaciones, eliminar evidencia, identificar al infiltrado. Lo que no saben es que Roberto ya está protegido en una ubicación segura con nueva identidad temporal, mientras la Marina planea los siguientes movimientos. La información que proporcionó es solo el comienzo. Cada teléfono confiscado, cada computadora analizada, cada documento revisado, abre nuevas líneas de investigación. Roberto finalmente regresa a casa, después de 5 días, oficialmente recuperándose de un accidente menor que requirió observación médica. Su esposa Marta lo abraza con fuerza, sin saber que su esposo acaba de ejecutar la operación de infiltración más exitosa en la historia reciente de la lucha contra el crimen organizado en Jalisco. Los niños le muestran sus tareas escolares, ajenos al hecho de que su padre arriesgó su vida para hacer las calles más seguras para ellos. Roberto se sienta en su sala tomando café, escuchando las risas de sus hijos, y por primera vez en meses, siente que puede respirar sin el peso constante del miedo,
pero también sabe que su trabajo no ha terminado. El comandante Villarreal lo llama 2 días después con una propuesta. Las grabaciones de Roberto fueron tan valiosas que la Fiscalía quiere que testifiquen los juicios venideros, proporcionando contexto y detalles que solo él puede ofrecer. Es una petición que viene con riesgos calculados, pero necesarios para asegurar condenas máximas. Roberto escucha en silencio pensando en su hermano David, en las familias destruidas por el Cártel del Sol, en los conductores que viven con miedo cada noche. Lo haré, responde finalmente, su voz firme con determinación que ha definido estos últimos meses. Pero necesito una cosa: protección completa para mi familia. No negociable. La Marina acepta inmediatamente. Marta y los niños serán reubicados temporalmente a una ciudad segura bajo protección de testigos durante el proceso judicial. Roberto permanecerá en Guadalajara, pero con vigilancia discreta, las 24 horas. Su taxi, que se ha convertido en evidencia material del caso, será preservado exactamente como estaba la noche del secuestro. Cada micrófono, cada cámara, cada dispositivo de rastreo documentado para presentación en corte. La defensa de los acusados intentará argumentar entrapment o procedimientos ilegales, pero la meticulosa planificación y autorización judicial previa de la operación hacen esos argumentos inútiles. Roberto Alfaro, el taxista invisible, se ha convertido en el testigo estrella del caso más importante contra el crimen organizado en años. El juicio comienza 3 meses después, en el Juzgado Federal de Jalisco, con medidas de seguridad sin precedentes, francotiradores en edificios cercanos, revisiones exhaustivas de cada persona que entra, detectores de metales duplicados. Roberto llega en un vehículo blindado, escoltado por 8 elementos de la Marina en ropa civil. Ha perdido 7 kilos desde la operación, el estrés constante cobrando su precio físico, pero su determinación permanece intacta. En la sala del tribunal, el Checo y 5 de sus sicarios lo observan con odio palpable desde la mesa de los acusados. Sus abogados, caros y agresivos, han preparado una estrategia de desacreditación que intentará destrozar la credibilidad de Roberto. El fiscal presenta primero las evidencias técnicas, grabaciones de audio cristalinas, video del interior del taxi, datos de GPS, mostrando la ruta exacta del secuestro. El juez y los magistrados escuchan horas de conversaciones incriminatorias, donde el Checo y sus hombres discuten abiertamente operaciones criminales, mencionan asesinatos previos, planean extorsiones futuras. La defensa objeta repetidamente, argumentando que las grabaciones fueron obtenidas mediante coerción o manipulación. Pero cada objeción es rechazada ante la evidencia de las órdenes judiciales previas que autorizaron la operación de infiltración. La meticulosidad legal de la Marina se vuelve el escudo perfecto contra los intentos de invalidar el caso. Cuando Roberto finalmente toma el estrado, la tensión en la sala es palpable. El fiscal lo guía cuidadosamente a través de su testimonio. Su reclutamiento después de la muerte de su hermano, el entrenamiento recibido, las noches conduciendo su taxi esperando ser interceptado. Roberto habla con voz clara, sin dramatismo innecesario, simplemente relatando hechos. Describe el momento de la captura, el viaje con capucha, el interrogatorio en la casa de seguridad. Su memoria detallada impresiona incluso a los magistrados. Recuerda marcas específicas de armas, frases exactas dichas por cada acusado, hasta el olor particular de la casa donde fue retenido. Es testimonio devastadoramente efectivo. La defensa intenta quebrar su credibilidad
durante el contrainterrogatorio. El abogado principal, un hombre llamado licenciado Méndez, con reputación de ser despiadado, ataca desde múltiples ángulos. Sugiere que Roberto provocó el secuestro intencionalmente, que manipuló a sus captores para obtener confesiones falsas, que actuó como agente provocador en lugar de informante pasivo. Roberto responde cada acusación con calma ensayada. Él no buscó ser capturado esa noche específica, simplemente conducía su ruta normal. No provocó ninguna conversación, solo escuchó. Su única actuación fue fingir ser una víctima común, cuando en realidad era un agente de inteligencia. El fiscal objeta cuando las preguntas se vuelven hostiles o repetitivas, y el juez sostiene cada objeción. El momento más tenso llega cuando Méndez pregunta sobre la muerte del hermano de Roberto. ¿No es cierto que esto es venganza personal disfrazada de justicia? Ataca con voz que busca provocar reacción emocional. Roberto guarda silencio por 3 segundos que parecen eternos, sus ojos fijos en el abogado. Mi hermano David fue asesinado por negarse a participar en actividades criminales. Sí, su muerte me motivó a ayudar a las autoridades, pero esto no es venganza. Es asegurar que ninguna otra familia pierda a alguien como yo. Perdí a mi hermano. Es justicia, licenciado, aunque usted no pueda distinguir la diferencia. La respuesta es tan poderosa que varios espectadores en la sala aplauden antes de ser silenciados por el juez. El testimonio de Roberto dura 2 días completos. Además de él, testifican el comandante Villarreal sobre los procedimientos de reclutamiento y entrenamiento, técnicos forenses sobre la autenticidad de las grabaciones, analistas de inteligencia sobre el significado de las conversaciones capturadas. Cada testimonio refuerza a los demás, construyendo un caso tan sólido que la defensa comienza a cambiar su estrategia de negar los hechos, a negociar sentencias reducidas. El checo, observando cómo su caso se desmorona, finalmente autoriza a su abogado a negociar un acuerdo. Testimonio completo sobre la estructura superior del Cártel del Sol, a cambio de una sentencia de 25 años en lugar de cadena perpetua. La fiscalía acepta el acuerdo, porque el testimonio de El Checo abre puertas hacia niveles superiores de la organización criminal. Durante 3 sesiones cerradas, protegido por inmunidad parcial, revela nombres de 32 operativos del cártel, ubicaciones de arsenales, rutas de tráfico. Y lo más importante, confirma que don Rodrigo Salinas no era simplemente un cómplice, sino uno de los 5 líderes regionales del Cártel del Sol en Jalisco. Esta información desata una ola secundaria de investigaciones y arrestos. Roberto, observando desde la protección del programa de testigos, entiende que su infiltración de una noche se ha convertido en el catalizador de un desmantelamiento sistemático que continuará durante años. El veredicto final llega después de 6 semanas de juicio. El checo recibe 25 años por secuestro, asociación delictuosa y delincuencia organizada. Sus 5 sicarios reciben entre 15 y 20 años cada uno. Don Rodrigo Salinas, juzgado en proceso separado, es condenado a 32 años por lavado de dinero, delincuencia organizada y financiamiento de actividades criminales. Sus activos empresariales, valuados en más de 80 millones de pesos, son confiscados por el Estado. La célula del Cártel del Sol en Guadalajara ha sido efectivamente decapitada. Roberto Alfaro, el taxista que decidió convertirse en los ojos de la justicia, ha ganado una batalla crucial en una guerra que continuará mucho después de que él regrese a la vida normal. 4 meses después del juicio, Roberto intenta reconstruir una vida que se sienta normal. Su familia ha regresado a Guadalajara, pero a una casa diferente
en un vecindario discreto, bajo vigilancia reducida, pero constante. Marta conoce ahora toda la verdad sobre lo que su esposo hizo. Una revelación que causó semanas de discusiones tensas y lágrimas. Ella alterna entre estar orgullosa de su valentía y estar furiosa por los riesgos que tomó sin consultarla. Los niños, ajenos a los detalles reales, simplemente están contentos de estar de vuelta con sus amigos. Roberto ha dejado el taxi permanentemente, aceptando un trabajo administrativo en la oficina de la Fiscalía Especial, donde su experiencia es invaluable para entrenar futuros informantes. El comandante Villarreal lo visita regularmente no solo como supervisor, sino como amigo genuino, forjado en la atención de la operación. Durante uno de esos encuentros en una cafetería del centro, le entrega a Roberto una caja de madera simple, pero elegante. Dentro hay una medalla conmemorativa de la Marina, nunca oficialmente registrada en archivos públicos, pero profundamente significativa por servicio excepcional en operaciones de inteligencia contra el crimen organizado. Lee la inscripción grabada. Roberto la sostiene con manos que tiemblan ligeramente, sintiendo el peso de lo que representa. Esto no es solo tuyo, dice Villarreal en voz baja. Es de todos los que ponemos algo en riesgo para hacer este país un poco mejor. Pero la victoria tiene costos que Roberto está comenzando a comprender completamente. No puede volver a conducir un taxi sin sentir el peso de la paranoia, revisando constantemente los espejos retrovisores, analizando cada vehículo que se acerca demasiado. Tiene pesadillas donde el operativo de rescate no llega a tiempo, donde el checo descubre su identidad antes de ser capturado, donde su familia paga el precio de su decisión. Marta lo encuentra despierto a las 3 de la madrugada frecuentemente, sentado en la oscuridad de la sala, procesando traumas que no tiene las palabras para expresar. El precio psicológico de haber vivido como doble identidad durante meses no desaparece con el veredicto judicial. La noticia sobre el juicio y el papel de Roberto eventualmente se filtra a los medios, aunque su identidad permanece protegida oficialmente. Los periodistas hablan del taxista infiltrado que ayudó a desmantelar la célula del Cártel del Sol, convirtiéndolo en leyenda urbana. Roberto escucha estas historias con sentimientos encontrados. Orgullo por el logro, inquietud por la atención, miedo constante de que alguien ate los cabos y lo identifique. La Fiscalía le asegura que su nombre nunca aparecerá en documentos públicos, que su testimonio fue bajo pseudónimo, que sus medidas de protección continuarán indefinidamente. Pero Roberto sabe que en el mundo del crimen organizado la información siempre encuentra formas de filtrarse. 3 semanas después de recibir la medalla, Roberto está en su oficina cuando recibe una llamada del comandante Villarreal. Su voz tiene una urgencia que Roberto reconoce inmediatamente. Necesito que vengas a la base ahora. Es sobre información nueva relacionada con tu operación. Roberto siente que su estómago se contrae trayecto en taxi. Ahora como pasajero, ironía que no se le escapa. Su mente recorre posibilidades. Nueva amenaza contra su familia. Evidencia comprometida. Filtración de su identidad. Llega a la base con el corazón acelerado, preparándose mentalmente para lo peor. La revelación es simultáneamente menos y más devastadora de lo que imaginó. Los analistas de inteligencia, procesando los teléfonos confiscados durante las redadas, descubrieron comunicaciones encriptadas que tomaron meses de cifrar, entre ellas mensajes que confirman algo que nadie anticipó. El checo sabía que había un informante entre los taxistas de Guadalajara. No sabía específicamente quién,
pero el Cártel del Sol había estado consciente de una posible infiltración durante al menos 6 semanas antes del secuestro de Roberto. El secuestro aleatorio no fue aleatorio en absoluto. Fue un operativo de contrainteligencia criminal para identificar al infiltrado. Roberto se sienta lentamente mientras procesa esta información, sintiendo cómo todo lo que creyó sobre aquella noche se reordena en su mente. Entonces, ¿sabían?, pregunta Roberto con voz apenas audible. El comandante Villarreal asiente gravemente. Sabían que había alguien trabajando con nosotros. Interceptaron tu taxi, específicamente, porque estabas en su lista de sospechosos, conductores que trabajaban rutas nocturnas cerca de zonas de operación del cártel. El plan era interrogarte, torturarte si era necesario, hasta confirmar o descartar. Roberto siente náuseas físicas. Pero no lo hicieron. ¿Por qué Villarreal respira profundo antes de responder? Porque en sus propias comunicaciones decidieron que eras demasiado ordinario, demasiado consistente con tu cobertura. El checo escribió textualmente: «Es solo un taxista asustado. El informante debe ser alguien más. Tu actuación fue tan perfecta que los convenció de tu inocencia». La ironía es tan profunda que Roberto no sabe si reír o llorar. Arriesgó su vida pensando que era un secuestro de oportunidad, cuando en realidad estaba siendo evaluado específicamente como posible infiltrado. Su entrenamiento, su actuación, su control absoluto del miedo, salvaron su vida de una manera que ni él ni la Marina anticiparon. Hay más, continúa Villarreal, deslizando hacia Roberto. Un archivo con fotos. Identificamos al informante interno que les alertó sobre nuestra operación de infiltración. Era un analista junior en la fiscalía vendiendo información al cártel durante 8 meses. Lo arrestamos esta mañana. Roberto mira las fotos de un hombre joven, no mayor de 25 años, y siente una mezcla de traición y comprensión. El crimen organizado tiene tentáculos en lugares que nadie imagina. Ahora no hay vuelta atrás, y lo que viene a continuación cambiará todo para siempre. La existencia del informante corrupto dentro de la fiscalía desencadena una purga interna inmediata. El analista junior, enfrentado con evidencia irrefutable de sus traiciones, colapsa durante el interrogatorio y revela todo. Nombres de otros empleados gubernamentales comprometidos, métodos de comunicación con el cártel, cantidades exactas que recibió por información. En total, pagados 120,000 durante 8 meses por alertas sobre operaciones de inteligencia, ubicaciones de testigos protegidos y detalles de investigaciones activas. Su testimonio lleva al arresto de 3 personas más, 2 oficiales de policía estatal y un secretario judicial. La corrupción que Roberto ayudó a exponer se extiende más profundo de lo que nadie anticipó. Roberto se reúne con Marta esa noche y finalmente le cuenta todo sin filtros, el peligro real que enfrentó, cómo el cártel estuvo a minutos de descubrirlo, la red de corrupción que casi destruye la operación antes de que comenzara. Marta escucha en silencio, sus manos apretando una taza de café que se enfría sin que lo note. Cuando Roberto termina, ella no grita ni llora. Simplemente dice: «Necesito que me prometas algo. Si vuelves a hacer algo así, algo que ponga en riesgo tu vida, me lo dices primero, no después, no como sorpresa. Somos una familia, Roberto, y las decisiones de vida o muerte se toman juntos». Roberto promete, comprendiendo finalmente que su heroísmo también fue una forma de egoísmo que no consideró completamente el impacto en quienes lo aman. El caso del analista corrupto se convierte en el caso sombra, una investigación paralela que consume recursos adicionales de la fiscalía.
Durante los interrogatorios se revela que el Cártel del Sol tiene informantes en al menos 6 agencias gubernamentales diferentes a través de Jalisco y estados vecinos. Es una red de corrupción que tomará años desmantelar completamente. Pero la captura del analista proporciona el mapa inicial. Roberto, ahora completamente integrado al equipo de contrainteligencia, ayuda a identificar patrones. ¿Cómo el cártel recluta empleados gubernamentales? ¿Qué información priorizan? ¿Cómo estructuran los pagos para evitar detección? Su experiencia directa con sus métodos lo convierte en recurso invaluable. Mientras tanto, en prisión federal de máxima seguridad, el checo enfrenta su propia crisis. Su cooperación con la fiscalía lo ha marcado como traidor dentro del Cártel del Sol. 2 intentos de asesinato en prisión son frustrados por guardias alertados, por inteligencia interceptada. El checo solicita aislamiento completo y protección adicional, ofreciendo aún más información a cambio de traslado a instalación más segura. Durante una sesión de debriefing extendida, revela algo que hace que el comandante Villarreal llame inmediatamente a Roberto. Don Rodrigo Salinas no era simplemente un líder regional. Era el arquitecto financiero de toda la operación de lavado de dinero del cártel en el occidente de México, manejando flujos de efectivo estimados en 300 millones de pesos anuales. Esta revelación abre una investigación completamente nueva que involucra a la Unidad de Inteligencia Financiera Federal. Los forenses económicos comienzan a rastrear las operaciones de Salinas hacia atrás durante 5 años, identificando una red de 53 empresas fachada, cuentas bancarias offshore y propiedades adquiridas con dinero ilícito. Cada capa descubierta revela otra capa más profunda. Roberto observa este desarrollo con asombro. Su infiltración de una noche está generando ondas que alcanzan niveles nacionales e incluso internacionales de lucha contra el crimen organizado. El taxista, que solo quería vengar a su hermano, inadvertidamente proporcionó la palanca para mover una montaña de criminalidad. El comandante Villarreal lo invita a una reunión de alto nivel en la Ciudad de México, donde oficiales de la DEA estadounidense y agentes de la Interpol están interesados en su caso. Roberto viaja en avión por primera vez en su vida, nervioso por la atención, pero comprometido a ayudar. En una sala de conferencia segura, presenta su experiencia ante 15 oficiales de diferentes agencias internacionales. Explica su metodología, responde preguntas técnicas sobre cómo mantuvo su cobertura. Comparte lecciones aprendidas sobre infiltración en organizaciones criminales. Al final de la presentación, un agente de la DEA, llamado Thompson, le estrecha la mano con respeto genuino. ¿Qué hiciste?, dice en inglés con acento tejano, mientras un traductor interpreta. Salvará vidas no solo en México, sino en Estados Unidos. Esa información financiera que detonaste nos ayudará a rastrear operaciones del cártel en 5 estados fronterizos. Roberto regresa a Guadalajara, transformado por esa experiencia. Ya no se ve a sí mismo como simplemente un taxista que tuvo suerte o un hombre buscando venganza personal. Comprende ahora que fue parte de algo significativamente más grande, un esfuerzo internacional coordinado para combatir redes criminales que operan sin fronteras. La medalla en su casa ya no es solo un reconocimiento personal, sino un símbolo de una victoria colectiva. Esa noche, por primera vez en meses, duerme sin pesadillas. Su propósito ha sido validado no solo por resultados locales, sino por impacto que trasciende fronteras y alcanza niveles que nunca imaginó. Pero la guerra contra el Cártel del Sol está lejos de terminar. Los líderes superiores de la organización
alertados por los arrestos masivos y las investigaciones financieras, están reorganizándose. Intercepciones de comunicaciones sugieren que planean venganza contra quienes consideran responsables de desmantelar su célula de Guadalajara. La Fiscalía refuerza las medidas de seguridad alrededor de Roberto y su familia, conscientes de que el peligro persiste incluso después del éxito inicial. Roberto acepta esta realidad con resignación, pero también con determinación renovada. Si su historia puede inspirar a otros a resistir, a cooperar con las autoridades, a no aceptar pasivamente la tiranía del crimen organizado, entonces, cada riesgo habrá valido la pena completamente. 6 meses después del juicio, la Operación Halcón Azul, nombre oficial finalmente dado a la infiltración de Roberto, es reconocida como la operación de inteligencia más exitosa contra el crimen organizado en Jalisco en la última década. Los números hablan por sí mismos. 22 miembros del Cártel del Sol encarcelados directamente, 53 empresas fachada identificadas y confiscadas, 342 millones de pesos en activos criminales decomisados y 87 arrestos adicionales derivados de la información inicial. Pero más allá de las estadísticas, hay algo más significativo. 3 familias de taxistas que vivían bajo extorsión constante reportan que los cobradores dejaron de aparecer. 5 negocios pequeños en zonas controladas por el cártel reabren asas. Reportes anónimos a líneas de denuncia aumentan en 23% en el área metropolitana de Guadalajara. Roberto es invitado a hablar en una conferencia cerrada de la Academia Nacional de Seguridad Pública, donde entrena a futuros agentes sobre operaciones encubiertas. Su presentación es práctica y honesta. Habla no solo de los éxitos, sino de los errores, los momentos de pánico que casi comprometen su cobertura, las noches de insomnio, cuestionando si estaba haciendo lo correcto. Los cadetes escuchan fascinados a este hombre ordinario que hizo cosas extraordinarias, sin entrenamiento militar formal, sin experiencia policial previa, solo con determinación alimentada por pérdida personal y convicción moral. Al final de su charla, un cadete joven pregunta: ¿valió la pena el riesgo? Roberto piensa cuidadosamente antes de responder. Cada día que mis hijos van a la escuela sin miedo. Sí. Cada negocio que abre sin pagar extorsión. Sí. Cada familia que no pierde a alguien como yo. Perdí a David. Sí. Valió cada segundo de terror. La historia de Roberto eventualmente llega a medios nacionales, obviamente con su identidad protegida, pero con suficientes detalles para capturar la imaginación pública. Un documental independiente titulado El taxista, una historia de valentía, se produce con la cooperación limitada de la Fiscalía, usando actores y recreaciones dramáticas. Roberto lo ve en privado con Marta y sus hijos, quienes finalmente comprenden, a nivel apropiado para su edad, lo que su padre hizo. Su hijo mayor, de 14 años, dice con voz quebrada: «Papá, tenía mucho miedo de que no regresaras». Roberto lo abraza sin palabras adecuadas, solo transmitiendo con ese abrazo todo el amor que motivó cada decisión arriesgada que tomó. El Cártel del Sol, aunque severamente dañado, intenta enviar un mensaje de que no están completamente derrotados. Ejecutan un ataque coordinado contra una estación de policía en un municipio menor de Jalisco, matando a 3 oficiales y dejando narcomantas amenazantes. Es un recordatorio brutal de que, aunque se ganaron batallas importantes, la guerra continúa. La Fiscalía responde duplicando esfuerzos, usando la inteligencia acumulada de la Operación Halcón Azul para lanzar redadas preventivas que frustran 2 ataques adicionales planeados. El ciclo de violencia y respuesta continúa, pero ahora con las autoridades teniendo ventajas de información que antes no poseían. El legado de Roberto.
Es precisamente eso. Información que salva vidas. Durante una reunión de evaluación anual, el comandante Villarreal presenta a Roberto ante el fiscal general de Jalisco, quien personalmente agradece su servicio. Hombres como usted, dice el fiscal con sinceridad evidente, nos recuerdan por qué hacemos este trabajo. No por estadísticas ni por reconocimientos políticos, sino porque cada vida salvada, cada familia protegida, cada comunidad liberada del miedo, justifica cada riesgo que tomamos. Le ofrece a Roberto una posición permanente como consultor de inteligencia civil, un trabajo que pagaría el triple de lo que gana actualmente. Roberto agradece, pero declina. Tengo una familia que necesita que esté presente, explica, y ya les pedí suficiente al hacerles vivir con el miedo de perderme. Es tiempo de ser simplemente esposo y padre de nuevo. Villarreal comprende y respeta la decisión completamente, pero antes de que Roberto se vaya, le entrega una carta sellada. No la abras que llegues a casa, dice con sonrisa misteriosa. Roberto obedece, y esa noche, sentado en su sala con Marta a su lado, rompe el sello. Es una carta manuscrita del director nacional de la Marina, expresando gratitud personal y reconociendo oficialmente, aunque en documento que nunca será público, la contribución excepcional de Roberto a la seguridad nacional. La carta termina con una línea que Roberto leerá cientos de veces en los años venideros. La historia recordará a los héroes uniformados, pero nosotros nunca olvidaremos a los héroes invisibles, que arriesgaron todo sin esperar reconocimiento. Usted es uno de ellos. Martha Lee y la carta sobre el hombro de Roberto, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Finalmente, habla su voz suave, pero firme. Estoy orgullosa de ti. Estaba furiosa. Estaba aterrorizada. Pero siempre estuve orgullosa. Solo no vuelvas a hacer algo así sin decirme primero. Roberto ríe entre lágrimas propias, prometiendo nuevamente. Esa noche, acostando a sus hijos, Roberto mira sus rostros dormidos y siente paz profunda. David fue vengado no con violencia, sino con justicia. El Cártel del Sol fue golpeado duramente, no con balas, sino con inteligencia e información. Y él sobrevivió para ver a sus hijos crecer en un Jalisco, que, aunque imperfecto, es un poco más seguro, gracias a lo que arriesgó durante esos 8 meses como informante infiltrado. 3 años después de aquella madrugada en López Mateos, Roberto Alfaro vive una vida que finalmente se siente normal. Trabaja como coordinador administrativo en una empresa de logística. Un empleo tranquilo que no requiere turnos nocturnos ni situaciones de riesgo. Su hijo mayor está en preparatoria, destacando en matemáticas y hablando de estudiar ingeniería. Sus hijos menores juegan fútbol en una liga local, y Roberto nunca pierde un partido. Marta retomó sus estudios en enfermería que había pausado años atrás cumpliendo un sueño postergado. Los vecinos los conocen simplemente como una familia trabajadora más en un vecindario de clase media, que lentamente se recupera de años de violencia criminal. El Cártel del Sol como organización nunca fue completamente eliminado. Tales organizaciones rara vez lo son, pero su presencia en Jalisco fue reducida dramáticamente. La célula de Guadalajara, que alguna vez controló territorios enteros con impunidad, ahora opera fragmentada y en constante vigilancia de autoridades que conocen sus métodos, sus ubicaciones preferidas, sus patrones de comunicación. Los arrestos derivados de la Operación Halcón Azul desencadenaron una guerra interna de sucesión que debilitó aún más a la organización. Donde antes había estructura cohesiva, ahora hay facciones compitiendo violentamente entre sí, facilitando el trabajo de las autoridades. El vacío de poder
nunca es permanente en el mundo criminal, pero el control absoluto que ejercían fue quebrado definitivamente. Las estadísticas oficiales de la Fiscalía Especial muestran resultados cuantificables. En los 3 años posteriores a la operación, reducción del 32% en secuestros reportados en el área metropolitana de Guadalajara, disminución del 26% en extorsiones a negocios pequeños, aumento del 48% en denuncias ciudadanas contra actividad criminal. La confiscación de activos del Cártel del Sol generó un fondo de reparación a víctimas que ha beneficiado a 137 familias afectadas por violencia criminal. No son números perfectos. La violencia no desapareció, pero representan mejora tangible en calidad de vida para miles de personas. Y todo comenzó con un taxista que decidió convertirse en algo más. Roberto mantiene contacto ocasional con el comandante Villarreal, ahora ascendido a coordinador regional de operaciones de inteligencia. Se encuentran para café cada pocos meses, intercambiando historias sobre sus familias más que sobre operaciones clasificadas. Durante uno de esos encuentros, Villarreal le confía algo que no es secreto oficial, pero tampoco conocimiento público. La metodología que desarrollamos contigo se ha replicado exitosamente en 4 estados más. Informantes civiles infiltrados en organizaciones criminales usando tecnología similar y protocolos que refinamos de tu experiencia. Obviamente, no puedo darte detalles, pero tu legado continúa salvando vidas más allá de lo que imaginas. Roberto absorbe esta información con humildad, mezclada con orgullo silencioso. La medalla que recibió permanece guardada en su cajón de ropa, envuelta en su caja original. No la exhibe, porque la historia oficial es que Roberto Alfaro fue simplemente un taxista secuestrado y liberado en operación de rescate. Solo 5 personas conocen la verdad completa: Marta, el comandante Villarreal, el fiscal general anterior, un analista senior de inteligencia y el psicólogo que ayudó a Roberto a procesar el trauma postoperativo. Prefiere así. El anonimato le permite vivir sin el peso de ser constantemente reconocido, o peor, constantemente vigilado por remanentes criminales buscando venganza. Su heroísmo permanece invisible, excepto para aquellos cuyas vidas fueron directamente impactadas, que nunca sabrán su nombre, pero viven con la libertad que su sacrificio ayudó a asegurar. En fechas significativas, el aniversario de la operación, el cumpleaños de David, Navidad, Roberto visita la tumba de su hermano menor en el Panteón de Guadalajara. Lleva flores frescas y se sienta en silencio durante media hora, hablándole mentalmente sobre la familia, los logros de los niños, las pequeñas victorias cotidianas de vida normal. «Lo hice, David», susurra en una de esas visitas. «No traje de vuelta tu vida, pero me aseguré de que tu muerte significara algo. Me aseguré de que los que te quitaron nunca lastimen a otra familia como lastimaron la nuestra». El viento de Jalisco mueve las hojas de los árboles circundantes, y Roberto siente paz, conociendo que cumplió la promesa silenciosa que hizo sobre el ataúd. 3 años atrás, la vida de Roberto no regresó a ser exactamente como era antes. Tal vez la inocencia nunca se recupera completamente, pero encontró nuevo equilibrio. Ya no conduce taxis, y probablemente nunca volverá a hacerlo, pero ve a conductores en las calles y siente conexión fraterna con ellos. Sabe los riesgos que enfrentan, las presiones que soportan, el miedo constante de ser interceptados. Algunos de esos conductores están vivos y seguros, porque el Cártel del Sol ya no controla rutas con impunidad absoluta. Algunos de esos conductores nunca sabrán que deben agradecerle a un colega que decidió ser más que víctima pasiva, que eligió convertirse en arma de inteligencia
contra criminales que pensaban ser invencibles. ¿Cuál fue tu momento favorito o la parte más sorprendente de esta historia? Déjanos tu comentario. Nos encantaría conocer tu perspectiva. En las noches tranquilas, cuando sus hijos duermen y Marta lee junto a él en el sofá, Roberto a veces reflexiona sobre la pregunta que el cadete le hizo. ¿Valió la pena? La respuesta siempre es la misma. Ahora con certeza absoluta que solo el tiempo y la perspectiva proporcionan. Valió cada momento de terror, cada noche de insomnio, cada segundo pensando que podría no volver a ver a su familia. Porque al final no fue solo sobre vengar a David, o sobre arrestar criminales, o sobre desmantelar células del cártel. Fue sobre probar que ciudadanos comunes, enfrentando el mal extraordinario, pueden elegir resistir, pueden elegir luchar, pueden elegir convertirse en exactamente aquello que el crimen organizado más teme. Testigos que no se quedan callados, víctimas que se transforman en cazadores, taxistas que resultan ser fantasmas invisibles, destruyendo imperios criminales desde dentro. La historia de Roberto Alfaro no terminó con el juicio, o con los arrestos masivos, o con las condenas largas en prisión federal. Terminó aquí, en esta sala tranquila de una casa modesta en Guadalajara, con un hombre ordinario que hizo algo extraordinario, y luego regresó exitosamente a ser ordinario de nuevo. Esa quizás es la victoria más grande de todas, que los héroes no necesitan permanecer en pedestales. Pueden vivir entre nosotros, invisibles y normales, habiendo cambiado el mundo de maneras que la mayoría nunca conocerá. El Cártel del Sol aprendió demasiado tarde que su error fatal no fue secuestrar a un taxista al azar. Fue subestimar lo que un hombre común puede hacer cuando decide que la justicia vale más que la seguridad personal, cuando elige que el legado de su hermano sea luz en lugar de oscuridad, cuando se convierte voluntariamente en el halcón azul que vigila desde las sombras y ataca con precisión devastadora cuando el momento es exacto. Si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar sobre el valor de personas comunes haciendo cosas extraordinarias, suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias reales que necesitan ser contadas. Dale like a este video y comparte tu reflexión en los comentarios. ¿Qué significa para ti el verdadero heroísmo? Nos vemos en la próxima historia.